Bienvenidos a esta nueva edición de Área de Voces, aquí por Área Plus, como habitualmente lo acompañamos, en esta oportunidad para hablar con una eminencia en Derecho Constitucional. Se trata del doctor Oscar Blando. Oscar, buenas, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Sí, Pero, también. digo, lo de eminencia podemos No, pero sos suprimirlo. una palabra siempre buscada por tu nivel de pragmatismo y sobre todo por lo didáctico que sos en las explicaciones. Desde hace años te convocamos, te vemos llegar con urnas, con las tremendas boletas Es verdad, para votar, así que es verdad. es un gusto que nos estés Gracias a ustedes por la dando una mano invitación. para entender de qué se trata esta reforma constitucional. Pero antes de todo eso, a mí me interesa saber, por ejemplo, y es en lo único que te voy a sacar de tema quizás, es ¿cuál es tu opinión respecto a el escaso compromiso de los electores a la hora de pronunciarse en las urnas? Es multicausal, Ujú. no es que va a dar la respuesta, Claro. pero ciertamente confluyen varias cuestiones. No es un problema solamente de falta de, digamos, apego a las elecciones en Santa Fe. Ujú. Este es un fenómeno que se da a nivel global, que se da en la Argentina, se dio en todas las elecciones, y también se dio en una elección que fue lo que se llaman las elecciones intermedias, Sí. es decir, se eligen no ejecutivos, ni intendentes, ni gobernador, y ya siempre baja. Lo extraño fue que en las generales fue menor gente que en las Claro. primarias, ¿no? Llamativo. Y en una elección que se suponía era la más importante para Santa Fe en más de 60 años, que era la reforma constitucional. Porque, ¿qué es una reforma? ¿Qué es modificar una constitución? Bueno, como algunos dicen, es un pacto de convivencia, que es hacia el futuro, en donde nos ponemos de acuerdo en cómo seguir, no para esta elección ni para unos años, sino para muchos, Ujú. ¿no? Es decir, los lineamientos generales, ese pacto de convivencia entre los distintos sectores de la sociedad sobre qué derechos nuevos tenemos, cómo lo podemos ejercer, cómo podemos organizar los poderes del Estado, lo que se llama la sala de máquinas, los tres poderes, los organismos de control, que si vos los bajás a temas concretos vas a ver que ciertamente cada sector, a lo mejor no cada individuo, pero todos estamos en instituciones, Sí. en una comunidad que tiene interés. Si yo pregunto acá, digamos, a ver, ¿qué podemos decir sobre la libertad de expresión? Seguramente vos, los periodistas, tendrán algo que decir. Lo mismo si pensamos en los servicios públicos, que, bueno, todos tenemos, que nos aumentan. Lo mismo las cajas de jubilaciones. Bueno, ¿qué hacemos con esa caja de jubilación? Todos volvemos o pasaremos Sí, por en algún esa, momento. ojalá, Sí. siempre pasaremos por esos momentos. O decir, bueno, ¿cómo un legislador está 30 años en su cargo? Pongámosle el límite. Son ejemplos que tienen que ver con cuestiones que la ciudadanía discute en su casa, en un café y cuando viene una elección. Por lo tanto, yo creo que a partir de que avance el desarrollo de la convención, cuando se vayan tocando los temas concretos, creo que va a haber más interés social. Ujú. Sin dejar de decir que para mí también hubo una omisión del gobierno de la provincia, porque debió incentivar más la participación. Bien. En nuestra época, en el Esa gobierno fue de una de las Lipsi, grandes críticas que se le hizo. yo estuve recorriendo 2 años la provincia, hablando con los sectores sociales para decir, bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Qué quieren poner en la Constitución? ¿Cuál es nuestra idea? No hubo debate entre los candidatos, no hubo debate. Es decir, se conjugaron una serie de cuestiones que factores, sí. hicieron una histórica baja participación. He tenido la oportunidad de hacer entrevistas a distintos, en ese momento, candidatos a la convención y siempre terminaba la entrevista y mi crítica era, che, bájenlo a tierra esto Claro. para que la gente entienda Bueno, cuál es la esto es importancia lo que estaba real, haciendo, ¿no? en qué lo va a favorecer esto, porque a veces se daban conversaciones o expresiones muy técnicas respecto a lo que significaba. Entonces, quería preguntarte esto, algo ya adelantaste. ¿Dónde está la importancia? Porque esto realmente va a regir no solo para nuestra generación, sino para las que vengan. Bueno, algunos ejemplos he dado, ¿no? Que Ujú. tienen que ver con los servicios públicos, con las jubilaciones, con
las diversidades, con los derechos que se amplían. Un tema que tiene que ver con la autonomía de Rosario, que Santa Fe es, en este caso, importante, porque aspiramos a ello. Cuando se habla de autonomía hay que entenderla como descentralización del poder, es decir, Rosario, Santa Fe, algunas ciudades importantes que van a tener autonomía plena, bueno, va a tener más competencias que le son propias. Hay cosas que no pueden ser que le sigamos pidiendo a la provincia Esta autorización. dependencia todavía. Es decir, para hacer una expropiación, para hacer tirar abajo árboles porque están viejos, etc. Hay cuestiones que las tenemos que resolver nosotros y las tenemos que resolver en áreas metropolitanas. Es decir, nuestro transporte no va solamente por Rosario, va también por Villa Gobernador Galvez o Pérez, lo mismo con los residuos, el medio ambiente. Quiero decir, para eso necesitamos recursos. Por eso es importante que la autonomía y la traslación de competencias vengan unidas a recursos, porque si no es un problema mayor, porque hay ajuste, hay desatención provincial y después el problema la tienen los municipios. También es un tema tributario muy importante, hasta dónde se puede dictar tasas, ya impuestos y que no tengan doble contribución. Bueno, esto mejorará lo que se llama la democracia de proximidad. Vamos a poder elegir a lo mejor de una manera diferente a los concejales. Quiero decir, hay muchos temas que hacen a la vida cotidiana que son parte de las discusiones diarias y que la Constitución merece tener una respuesta. Porque además el mundo, o sea, es otro, ha cambiado, o sea, hay que ayornarse tarde o temprano. Santa Fe creo que era la única provincia que no había tocado su constitución después de la reforma de la Mendoza nacional. también. Ah, y Mendoza. Mendoza también. Lo que pasa es que Mendoza tiene sistema de enmiendas y entonces pudo por un artículo ir modificando algunas cosas. Bien. Pero ciertamente es una constitución de mediados del siglo XX. Claro. Y además, en un momento argentino de incertidumbre, acordate que caía el presidente Frondizi, asumía Guido, intervenía en la provincia y ahí en el medio se aprobó la Constitución, por eso las mayorías automáticas en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Sí. Que se lleva 28 de los 50 el que gana y que ahora se va a reformar haciéndolo proporcional. Quiero decir, era un mundo distinto, que el tema digital, digamos, ¿no? que es tan importante hoy, bueno, no se preveía, ¿no? Entonces, digo, me parece que, bueno, hay que ayornar esa Constitución y a mi juicio también que sea una Constitución más progresista, ¿no? Claro. Más progresista con muchos derechos y limitaciones al poder. Hay que limitar los poderes, hay que evitar que en este caso los gobernadores, cualquiera sea, tengan facultades delegadas, tengan posibilidad de decretos de necesidad de urgencia. Bueno, quiero decir, también hay que limitar los poderes, que es parte de una Constitución. Sí, incluso también con este tipo de situaciones con las que te quiero por lo menos consultar respecto a lo que ha sucedido con Alejandra Locomotora Olivera, electa convencional constituyente, que de los 69 que estaban previstos que asuman, no pudo hacerlo por cuestiones de salud. ¿Qué sucede en ese caso? ¿Cómo se procede? ¿Qué corresponde hacer? Bueno, al momento que estamos haciendo esta entrevista, ella todavía es convencional. Lo que se necesita para reemplazarla es que haya un dictamen médico que diga que no va a poder asumir. A partir de allí, las leyes electorales establecen, porque son análogas a los cargos legislativos de los diputados provinciales, etcétera, establecen el procedimiento en caso de que haya una incapacidad sobreviniente, que es lo que está pasando ahora. Pero además, el reglamento ha incluido un párrafo en la parte de inasistencias, porque los convencionales pueden, hasta 3 parece ser, inasistencias solamente tener, pero ahí habla también de la imposibilidad de asumir. Ese párrafo dice que en caso de imposibilidad de asumir, que es bueno,
hay que esperar ese dictamen y luego hacer o proceder al reemplazo previa información del Tribunal Electoral. ¿Qué quiere decir esto? Que el Tribunal Electoral va a hacer el corrimiento, es decir, reemplazo, sigue la persona que le seguía en la lista, sacó 3, el cuarto. Si el cuarto es hombre, por ley de paridad, que también se aplica a la convención, tendrá que ser la primer mujer que le sigue en la lista de la convencional Oliveras. ¿Hay un tiempo perentorio de espera? No hay un tiempo, pero hay un problema, Claro. que es que hay ausencia y hay un voto menos. Y hay un voto menos para esa agrupación que se supone también aliada a la mayoría. Entendiendo que hay que votar, es un número impar que impide el empate, por ejemplo. Exactamente. Y ahora hay un número par ante la ausencia de Olivera. Exactamente. Está previsto esto porque justamente una de las discusiones del reglamento fue el tema del desempate. Bien. ¿No? Que ahí la oposición decía, no, el presidente no puede tener voto y además desempate, es decir, que te podría tener un voto doble. Voto doble. Pero ciertamente esa es la situación de la convencional Olivera. Yo creo que va a ser reemplazada, dado como viene lamentablemente la situación, y lo será seguramente por una mujer. Bien, entre algunos aspectos que estuvimos hablando, mencionamos el de la autonomía municipal, también el de los fueros, ¿no? Al menos la posibilidad de retirarlos, quitarlos, ante la supuesta necesidad de tener que investigar o llevar a juicio a alguno de los legisladores. Bueno, este es otro de los temas. La sociedad habla de eso. ¿Cómo puede ser que no puedan ser investigados, etcétera? Quiero decir, otro tema que también concitó la atención de la ciudadanía. Los legisladores, esto a nivel nacional también, tienen por lo menos 2 inmunidades, algunos llaman privilegios parlamentarios. Uno de opinión, es decir, que nadie te moleste no te pueden iniciar una causa por lo que vos estás diciendo, una causa que te inhabilite. Y la otra la de arresto, salvo flagrancia. Si te pescan robando al convencional, obviamente o al legislador, desde luego que es arrestado. Pero Santa Fe le agregó una más, que era la inmunidad de proceso, que se llama, es decir, de que no pueda ser investigado el convencional. Entonces, eso hay que eliminarlo. El convencional, si está incurso en un proceso penal, tiene que ser investigado, tiene que avanzar la investigación y, por supuesto, si llegase a ser condenado, obviamente no puede hacerlo durante el periodo y será a partir de su finalización. Pero también la justicia puede pedir el desafuero. Y cuando se ha adelantado mucho la investigación, puede decir, no, señores, este señor no puede seguir siendo legislador, le quito los fueros y los fueros van y le permiten ser investigados y eventualmente arrestado finalmente si tiene condena, ¿no? Bueno, y otra de las cuestiones, no sé cuál es tu opinión respecto, el gobernador Puyaro ha hecho manifiesta su intención de que ficha limpia esté dentro de la Constitución para que ningún gobernador que llegue después pueda desentenderse de ese tipo de por lo menos de normativa. Sí, digamos, es una discusión, ¿no? Me parece que se agranda un poco la cuestión de ficha limpia. Quiero decir, cuando uno es condenado, cuando está inhabilitado en el padrón, y cuando está inhabilitado en el padrón tampoco puede ser candidato. Pero más allá de eso, yo creo que si eso se implementa, como pareciera que las mayorías establecen, tienen que ser por delitos dolosos, obviamente, no puede ser cualquier delito, y yo le exigiría el tema de la doble condena, el doble conforme que se llama, es decir, que tenga primera instancia y Cámara, por lo menos, sabiendo que condena doble no es sentencia firme. Bien. ¿Qué quiere decir? Si esto llegase en un recurso de queja, de extraordinario, a la Corte puede, como ha pasado en algunos casos, invalidar eso, con la consecuencia que eso tiene, digamos, sí. ¿No? Pero en general, el doble conforme, 2 condenas
consecutivas sería insuficiente como para no poder ser habilitado para candidaturas. ¿Por qué se modifica de manera parcial y no total? Bueno, porque se considera que hay partes importantes de la Constitución que no se quieren reformar, que son núcleos duros, a veces se llama de pétreos de la Constitución. Pero, a ver, yo te voy a dar un ejemplo. En el 62, la Constitución, la última, se modificaron todos los artículos de la anterior Constitución, salvo uno, el de la capital, que tenía que seguir siendo Santa Fe. Eso ahora tampoco está. Va a seguir siendo la capital la ciudad de Santa Fe. Hay intereses creados ahí. Claro, digamos, hay cuestiones que no se van a tocar, no se tocan, y bueno, son debates. Por supuesto, tampoco se tocó, no se abrió a la discusión el preámbulo de la Constitución, que podía ser abierto. La Constitución del 21, que fue la más progresista que tuvo Santa Fe, no tenía preámbulo, porque ahí había una discusión con la Iglesia de que tenía que ser una Constitución laica, y sacando el preámbulo se sacaba la invocación a Dios. Claro. Y por lo tanto, ahí había una separación entre la Iglesia y del Estado. Entonces, digo, hay temas, yo sería partidario de una reforma donde se pudiera habilitar todos los temas, todos tendrían que ser tratados, pero bueno, esto tiene que ver con intereses, con posturas, etcétera. Normalmente las reformas son parciales de la Constitución, como esta, que tiene más de 40 artículos y una de veintena de instituciones que abre el abanico para muchos temas que pueden ser discutidos e incorporados. Bien, Oscar, una de las polémicas que se está suscitando, por lo menos que se le endilgan y se le reprochan al gobernador, es en esta suerte de mayoría que tiene el tratamiento de la reelección. Contanos de qué se trata eso. Como dato, cuando recuperamos la democracia en el 83, ninguna provincia tenía reelección. Ninguna. El fenómeno de la reelección es un fenómeno post-dictadura, es decir, un fenómeno democrático, digamos, ¿no? En el sentido de que, bueno, se consideraba que 4 años es poco, y las provincias empezaron a reformar en los 80 y después del 94 con la reforma de la Constitución, que ahí también reformó la Constitución, la reelección, que fue la de Menem. Empezaron las provincias a hacerlo, algunas por un periodo y algunas indefinidas, como Formosa o como Santa Cruz. Entonces, Santa Fe, como no reformaba su constitución, y Mendoza, como no reformaron su constitución, quedaron al margen de la reelección. ¿Qué digo siempre yo? Tan mal no nos fue sin reelección. La alternancia es buena. La alternancia es buena. También es cierto que 4 años puede ser poco para una administración, por eso así fue a la Nación. De 6 se bajó a 4 años, pero con reelección 4 años más. Yo no lo veo mal. El debate es no si va a estar o no en la Constitución de Santa Fe la reelección. Eso va a estar por un periodo consecutivo. El tema es si el beneficiario tiene que ser el actual gobernador. Claro. Esta es la discusión que se va a dar. Yo creo que Fullaro tiene la aspiración a ser reelecto y aparentemente tiene los números para ser reelecto. Algunos sostienen, como el gobernador Bonfatti cuando era gobernador, dijo, bueno, yo juré por una constitución que me lo prohíbe, no quiero ser reelecto. Otros intentaron decir, bueno, la convención decide. Bueno, esto es lo que va a pasar. Bien. La convención decidirá si hay reelección o no. La convención también tiene que decidir si equipara esta reelección del gobernador con la doble elección o reelección de todos los cargos electivos también, ¿o me equivoco? Tal cual. La idea, nosotros también la propusimos en su momento, era la limitación indefinida de los mandatos. Esto que dice la ciudadanía, un concejal no puede estar 30 Claro. años, o un legislador 30 años, un senador en una provincia con el poder económico, fáctico que tienen los senadores, no puede estar 30 años, va contra la renovación, se habla de la juventud, si hay un tapón es la reelección es indefinida de los candidatos. Entonces,
Podrá ser por un mandato, 2 mandatos, se verá. Lo mismo las comisiones comunales, que de 2 años tienen que ser de 4, porque realmente si no están todas las Claro. de elección en elección cada 2 años. Pero también hay 4 años las comisiones comunales y un mandato más, y después vemos. Entonces, me parece que es saludable que haya limitación de los mandatos. ¿Cómo es la metodología de trabajo para los convencionales? Porque entendemos que las comisiones van a trabajar tanto en Santa Fe como en Rosario. Sí, esa atribución de la convención y de las autoridades de determinar si hay algunas comisiones que se van a tratar o encontrar en Rosario. Las comisiones van a dar dictámenes, es decir, allí va a ser debate. Hay una cosa importante para la ciudadanía también. Los 10 primeros días desde ayer que se aprobó el reglamento, hay plazo para que los convencionales puedan presentar los proyectos, porque va a haber que presentar proyectos. A lo mejor hay un proyecto común de bloques, pero también puede ser proyectos individuales de los convencionales. Pero lo importante es que todo ciudadano puede en estos 10 días corridos presentar proyectos de modificaciones. Ah, qué bueno. Todos. Y esto no se ha dicho tanto, ¿no? Es decir, a partir de ayer que se aprobó, hay 10 días corridos para presentar proyectos, cualquiera. Un carácter absolutamente democrático. Totalmente. Entonces, creo que eso tiene que ser tratado por las comisiones después dan dictámenes que van a pasar por la comisión de poderes, etcétera, la comisión de labor parlamentaria, y hasta, para hacerlo sencillo, hasta finalmente por la comisión redactora, que es la que le da el toque final y la que enmienda de alguna manera técnicamente esto que va a ser sobre el final. Otra cosa interesante es que la convención tenía 40 días más 20 para poder prorrogar. Ayer se prorrogó, son 60 días Bien. corridos. Ya está establecido. Establecido, de convención. ¿Hay incompatibilidad entre aquellas personas que están ejerciendo un cargo público y tener que dejarlo para ser convencionales constituyentes? Bueno, no, evidentemente no hay incompatibilidad. Fueron excluidos por la ley de necesidad los jueces. Los jueces no podían serlo, ¿no? También hubo debates sobre esa cuestión, pero los jueces no pudieron serlo. De hecho, sentados allí estaban desde el gobernador, desde diputados, ministros, etcétera, que tienen cargo. La verdad que no es muy bueno esta cuestión, ¿no? Que tengan tantos... El que mucho abarca, poco aprieta. Sí, realmente, digamos, me parece que debió ser, o por lo menos ser la excepción, ¿no? Y me parece que hay muchos legisladores que van a tener que tener doble actividad, porque la legislatura va a seguir trabajando, se supone, o por lo menos así lo han anunciado, ¿no? Vos sabés que siempre me llamó la atención que desde hace décadas uno de los temas en campañas electorales era el de la autonomía. Pero claro, se hacía campaña con la autonomía, pero resulta que una vez que se llegaba al poder, primero había que modificar la Constitución para acceder a la autonomía. ¿Por qué ha costado tanto? ¿Por qué pasaron 63 años? Bueno, dos respuestas. Primero, no pasaron tantos años por esto. La Constitución del 21, a la que te hacía referencia, que fue una Constitución muy progresista, laica, con reformas laborales, tremenda. Yo hice un libro sobre esa Constitución. Que no fue mencionado en el discurso Que no fue mencionada insólitamente. Habló de todos los antecedentes y de esa no la mencionó. ¿Por qué es importante el tema de la autonomía? Porque estableció la posibilidad de la autonomía de Rosario y Santa Fe. Ah, mira. Y Rosario y Santa Fe, en el año 33, aquí, se dictó su carta orgánica. Nosotros tuvimos aprovecharon eso. Autonomía de 2 o 3 años y además dictamos nuestra carta orgánica y para eso llamamos una convención.
cuestión que yo critico en la ley de necesidad, porque ahora cuando Rosario tenga autonomía y vaya a tener que dictar como corresponde, como una autonomía institucional, la carta orgánica, no la vamos a elegir los ciudadanos, la va a elegir el Consejo Deliberante. A ver, la Carta Orgánica es una constitución de tercer grado, Constitución Nacional, Constitución Provincial, cartas orgánicas municipales. El poder constituyente originario lo tiene el pueblo de Rosario, los vecinos de Rosario. No tiene que haber sido, ojalá eso se discuta en la convención y se pueda modificar. Pero si no, no vamos a votar la primera carta orgánica que establece lo que es una constitución en chiquito, cómo vamos a gobernar, cómo vamos a elegir a nuestros representantes, qué facultades vamos a tener, qué impuestos vamos Claro, a dar. porque cuando uno habla de autonomía surgen un montón de incógnitas respecto a qué significa y cómo se opera Y eso. volviendo a la segunda parte de tu pregunta, ¿por qué? Es cierto, porque no hubo reforma de la Constitución, pero también porque significa perder poder. Cuando uno descentraliza, el que gobierna pierde poder. Claro, es verdad. Hoy, bueno, ¿cómo yo sujeto, no voy a poner la palabra domar no me gusta porque la utilizan el gobierno nacional, ¿no? ¿Cómo domo a los intendentes? Bueno, con las transferencias, ¿no es cierto? Entonces, digo, me parece que es una cuestión de poder, porque todos reclamaban la autonomía, pero cuando se llega al poder, ninguno decía, bueno, vamos a implantar la autonomía, vamos a hacer la reforma, etc. Entonces, me parece que es un problema de poder y un problema de intereses, porque ahí se juegan intereses muy importantes y por lo tanto esa es fundamentalmente la razón. Formalmente era porque no se reformaba la Constitución, ¿no? Pero el fondo es ese. Querido Oscar, como siempre, un placer escucharte, muy, muy grato que nos hayas estado acompañando y sobre todo aclarando distintas cuestiones vinculadas con esto que para muchos es intangible y no se entiende bien de qué se trata, así que muchísimas gracias por tu predisposición. Bueno, y gracias por invitarle y esperar de que haya sido claro en lo que estuvimos conversando. Muchas gracias. Absolutamente. Bueno, hasta aquí llegamos con la entrevista que hemos hecho con el doctor Oscar Blando, hablando un poquito de lo que significa esta reforma constitucional de la provincia de Santa Fe. Nosotros nos despedimos, volvemos a encontrarnos pronto con una nueva entrevista en Área de Voces.